Con mucha expectativa, el Frente de Todos espera el 25 de mayo, la fecha patria en la que además Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar una gran movilización que será en Plaza de Mayo, pero que también promete llenar la avenida 9 de Julio. Se confirmó entonces luego de una reunión ayer en Esmata, donde Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, confirmó que Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora entonces en este acto el 25 de mayo, cuando se cumple un aniversario de la asunción de Héctor Cámpora en la presidencia de la Nación, luego de 18 años de proscripción del peronismo y además 20 años de la asunción en la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner en el año 2003. Hay expectativa además porque esta noche Cristina Fernández de Kirchner va a estar en C5N. Se comprometió a otorgar una entrevista en el programa Duro de Domar. Un nombre, el programa, a tono con lo que viene repitiendo la vicepresidenta. No voy a ser mascota de nadie, dijo la vicepresidenta, y claro, seguramente tampoco podrán domarla. Cristina Fernández de Kirchner dará algunas precisiones, y es una pregunta, sobre la estrategia electoral del Frente de Todos, cuando algunos sectores están pidiendo ampliar el espacio para desandar el camino hacia las elecciones, y por otro lado, ¿dará alguna certeza sobre si habrá o no una confrontación interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o si finalmente habrá una fórmula de unidad en el Frente de Todos? Sí es cierto que en la última carta que publicó la vicepresidenta confirmó o ratificó que no va a ser candidata, que no va a estar en las boletas, precisamente porque dijo: no voy a ser mascota del poder. Hoy, hace un rato nada más, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer referencia a través de su cuenta de Twitter al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al informe de la Auditoría General de la Nación. Es escandaloso lo que hicieron, publicó Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta de Twitter. La vicepresidenta, que se mantiene además muy activa, no solamente en las redes sociales, sino ahora también a través de los medios de comunicación y encabezando esta multitudinaria marcha que está prevista para el 25 de mayo. Tener en cuenta algunos datos de la última carta y, bueno, de lo que se espera haga referencia a la vicepresidenta el 25 de mayo. Por un lado, la justicia y la connivencia con sectores de derecha de la República Argentina. Concretamente, dijo Cristina Fernández de Kirchner que la justicia hoy es el grupo de tareas de Juntos por el Cambio. Y además puso el acento Cristina Fernández de Kirchner en la violencia política, que tuvo su punto de inflexión más dramático cuando intentaron asesinarla el 1 de septiembre del año pasado. Pero claro, la expectativa, decíamos, está puesta en el 25 de mayo y estas son las repercusiones a propósito del anuncio de que Cristina será la única oradora en Plaza de Mayo. No tengan duda que sale el sol del 25 de mayo, Cristina va a estar hablándole nuevamente al pueblo argentino y eso enloquece y enamora tremendamente, ¿no? Cristina dice claramente que ella no se bajó de ningún escenario, a ella la bajaron. Esta justicia de este país condenó a una persona que es inocente. No cabe duda que Cristina es la esperanza de gran parte del pueblo argentino. Siempre las proscripciones se rompen en la calle. La historia marca que todas las proscripciones que hubieron se rompieron en la calle, no se rompieron adentro de un despacho haciendo alguna rosca. Es con la gente movilizada, con el pueblo en la calle, es cuando rompemos las proscripciones. Cristina ha sido más que clara, 1 o 2 veces. No quiere decir que ella esté ajena ni que podamos pensar la construcción política ni la estrategia electoral sin ella. Seguramente ella va a ser la conductora de nuestra fuerza política y la estrategia que defina es la que vamos a acompañar. Cristina es la gran articuladora, es quien está conduciendo este momento del peronismo y todos tenemos muchísimas ganas de verla a ella encabezando nuestra lista, pero también a la vez sabemos que la decisión que tome, con toda la sabiduría con que siempre ha actuado, va a ser la mejor para nosotros, para nuestro país, para nuestro pueblo que está esperando. Mira, nosotros asumimos la decisión de Cristina como propia de cada uno de nosotros. Hay un montón de compañeras, compañeros que reúnen las aptitudes, que después es cuestión de gusto. A mí me gusta Guado, por ejemplo, pero vamos a acompañar a Cristina si ella decide serlo, o al compañero o la compañera que ella defina como la mejor opción para que nuestro frente lleve a la presidencia, a la vicepresidencia,
en nuestro caso, obviamente, a las demás candidaturas. La denuncia de irregularidades luego del acuerdo sellado en su momento entre el presidente Mauricio Macri y los directivos del Fondo Monetario Internacional. Este es el tema de esta columna de Raúl de la Torre. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo? Un documento, una investigación que es la primera vez que la Auditoría General de la Nación hace una investigación que está ampliamente justificada por la importancia del crédito stand-by del año 2018, ¿no? Bueno, es un adelanto de Raúl de la Torre. Recién lo adelantábamos hace muy pocos minutos a través de Twitter y de otras redes sociales. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner justamente hizo alusión a este acuerdo. También hay dos videos, dos partes que publica la vicepresidenta. A ver, comienza diciendo: lo que vas a ver y escuchar en este video de un poco más de 5 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que por el artículo 85 de la Carta Magna tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Ya mismo vamos a compartir un segundo video que publica en las redes sociales la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Compartimos este video y analizamos justamente este mensaje de la vicepresidenta. Veamos brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día, al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde, para validar la competencia del ministro firmante, se citó ese DNU 575/18, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así. Bueno, varios puntos para empezar ya a analizar de este video que publica en las redes sociales la vicepresidenta de la Nación. Raúl, a ver. En principio, para ubicar el tema, Auditoría General de la Nación es la que debe evaluar la gestión pública de los distintos funcionarios después de que estos actúan, es decir, no actúa previamente, actúa siempre a posteriori. En este caso, del informe sobre la deuda del año 2018, sobre el tema del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, esta es la segunda parte del informe. Hubo una primera
que es más reservada, que es la que se le mandó en diciembre de 2022 al Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía, en principio, responda. El Ministerio de Economía es el organismo público, no importa que hayan cambiado los funcionarios. Es el Ministerio de Economía el que debe responder. Acá hay una serie de imputaciones por irregularidades, además. ¿Qué tiene para decir el Ministerio de Economía? Esta es la primera instancia. Y tenía para decir el Ministerio. Tenía para decir, pero debería haber dicho en función de lo que hizo otra gestión. Ya conociendo o informando al Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, de que había una irregularidad denunciada, porque ese acuerdo, recordemos, tuvo un segundo acuerdo, que es el que está vigente, y el primero todavía se está pagando. Lo que pidió el Fondo Monetario Internacional, dijo que pidió que le envíen este informe para ellos también poder dar una respuesta. Esto sucedió en el mes de diciembre del 2022. Estamos en mayo de 2023. No hubo respuestas del Fondo Monetario Internacional. Este es un dato que está al margen de lo que se está informando, porque te lo cuento como un dato adicional. Eso que pidió... No es un dato menor para nada, Raúl. Yo creo que no, yo evalúo que para no, porque nada. el Fondo Monetario Internacional se hace cargo pidiendo el informe para decir, a ver qué pasó con este acuerdo. Mándemelo y yo voy a responder en base a este informe. Claro, o vamos a dar elementos, digamos, para Bueno, justificar. no llegó la respuesta. No llegó la respuesta. Por lo tanto, se emitió este segundo informe donde ya sí se dictamina las irregularidades que se han encontrado, que son varias. Algunas aparecen mencionadas en esta segunda parte de lo que se publicó o que publicó la vicepresidenta de la Nación, pero en la primera es donde detalla la cantidad de irregularidades que hay. Vamos a ir describiendo algunas. Vamos, claro. Hay algunas complejidades que tienen que ver con que lo que se violó es la Ley de Administración Financiera. Hay unas cuestiones legales, técnicas, que por ahí es difícil entender. Otras me parece que no tanto, que son un poco más claras. En principio, los organismos que debieran haber participado previamente para determinar la viabilidad del acuerdo, no lo hicieron. Uno de ellos fue el propio Banco Central. El propio Banco Central que firma el acuerdo, porque el presidente del Banco Central firmó el acuerdo y después la extensión del acuerdo. Pero previamente debería haber entregado un informe de evaluación de los probables riesgos. Claro, la conveniencia o no de solicitar ese dinero, eso es. Sí, pero fíjate para qué. Y los riesgos que podía generar si se acordaba o no. Exactamente, pero fíjate para qué, Pablo, sobre el impacto sobre la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Entre el ingreso y salida de dólares. ¿Está en condiciones Argentina de afrontar un crédito de esta dimensión? Era la pregunta que obviamente se le decía al Banco Central. Nunca le respondió. Y lo que vimos es que se firmó un crédito fabuloso por la cifra, no solo para la historia de la deuda argentina, sino para la historia del propio Fondo Monetario Internacional. Correcto. Es el crédito más grande que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional. Y al momento de otorgarse significaba 60% de la cartera total de créditos del fondo. ¿Qué quiere decir? Que 6 de cada 10 dólares que tenía prestado el fondo en el mundo estaban en este crédito en la Argentina. Absolutamente insólito ese tema. Y el impacto sobre la balanza de pagos, ahora lo podemos decir a posteriori, pero en ese momento debería haberse medido, es que meter los vencimientos de ese crédito en 3 años, que eran 2022, 2023 y 2024, los que estamos viviendo ahora, era una locura, era imposible de pagar. Es como si sacas un crédito, hipotecas tu vivienda y te comprometes a pagar 5 años, 1 vez y media el valor de tu vivienda. No lo vas a poder pagar nunca. Esta es la realidad. O sea, ya hace un incumplimiento declarado de movida. Sí, estás firmando algo sabiendo que no lo vas a hacer. Este es un tema. Otro que aparecía mencionado recién en el informe que veíamos. El ministro de Hacienda, por la división de tareas y de ministerio que se había dado en aquel momento. Con la ley de ministerios. Exactamente, por la ley de ministerios que hizo el propio gobierno de Macri, no estaba facultado para firmar este acuerdo. No le correspondía a él firmar acuerdos de crédito externo. Lo firmó igual. Y no solo uno, firmó los dos. Es decir, cuando se dio la extensión o el cambio, la modificación del acuerdo, lo firmó igual. Otros procesos de contratación del préstamo que tiene que ver con, en general, deuda argentina con el exterior. Una tiene, aún antes de que se dictara la nueva ley durante la actual gestión del gobierno de Alberto Fernández, ya el Congreso debía intervenir. No es que no debía intervenir. Y si no intervenía, debía recurrir a una alternativa que era un decreto que habilitara, por cuestiones de emergencia o lo que fuera, esta
esta contratación de un crédito tan importante. No pasó por el Congreso, pero tampoco hubo decreto. Con lo cual ni siquiera se sustituyó con el mecanismo que la propia ley prevé en caso de emergencia, de urgencia para un crédito. La dimensión del crédito no habla precisamente de una urgencia, sino de un programa bastante planificado a futuro, y aún así no se cumplió con el decreto. Decreto que el propio gobierno debería haber sacado antes de hacer este crédito o justificando este crédito. Claro. De hecho, en 2019 se quiso resolver esto haciendo una mención a esa falta, con lo cual hasta el propio gobierno reconocía que no se habían hecho las cosas como correspondía. Te menciono algo más y sí, podemos seguir. Es eterno, es eterno. Les digo que leer esto es el manual de cómo no deben hacerse las cosas, prácticamente. ¿Algo se hizo bien o nada? Nada. Nada, porque después el otro aspecto que tenés que es gravísimo es el destino de los fondos. Bueno, es decir, ahí está la cuestión central, ¿no? Originalmente se establecía que la mitad, o sea, cuando se pidió el crédito, se dijo la mitad va a ser para el cumplimiento de compromisos que están pactados, es decir, pago de la deuda fundamentalmente. Sí, básicamente. Y la otra mitad era una especie de cuestión previsional. Dejar, o sea, lo que normalmente se dice fortalecer las reservas, es decir, dejar los recursos ahí por cualquier necesidad que hubiera. Inmediatamente que se tomó el crédito, se envió todo al pago de la deuda y cancelación de fondos con el exterior que eran deudas inclusive de los propios sectores privados. Por eso se habla que viste que se menciona mucho que se habilitó la fuga de divisas. Sí, claro. Bueno, de esa manera. De esa manera. Esto es una forma de decirlo técnica y profesionalmente, es que este fue el mecanismo, que inclusive se violó hasta lo que fue el compromiso que asumió el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional para que le dieran el crédito, porque si no, de otra forma, el fondo tampoco se lo podría haber dado. Porque acá estamos hablando, y es lo que analiza la Auditoría General de la Nación, las violaciones a las leyes argentinas. Claro. No analiza las violaciones al propio estatuto del fondo, que también las hubo. Sí, claro, obvio. Por eso digo, la dimensión de las irregularidades es enorme y demanda además la responsabilidad. Por un lado quedan las responsabilidades para el país y el costo que le significó esto, pero por otro lado la responsabilidad de los funcionarios que hicieron las cosas tan mal, digamos, sin intención ni siquiera de calificarlas de otra manera, ¿no? Es uno de los temas del día, y acaba de ser analizado por Raúl de la Torre. Gracias, Raúl.